buenos días, bienvenidos a vuestra casa, que eso es el salón de pleno, salón de actos del Ayuntamiento de Reynosa. Y antes que nada, permitidme, en nombre de todos los reinosanos, dar la bienvenida también a las personas que me acompañan en nuestra mesa y agradecerles que hayan venido a dar una explicación a la petición de esa alcaldía, representando a los vecinos de Reynosa cuando han venido a verme al Ayuntamiento, como debe ser, y trasladar su preocupación a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a distintos organismos que han participado en la obra del Parque Fluvial del río Híjar y que hayan tenido a bien ser tan efectivos y enseguida, con tanta amplitud, de venir a Reynosa a exponer cómo se ha hecho la obra, cómo se ha diseñado la obra y cuáles son los objetivos de la obra. Y bueno, pues vamos a empezar a ver cómo se va desarrollando esta reunión que tiene carácter informativo exclusivamente. Voy a utilizar, para que no sea tan gravosa la reunión, un PowerPoint, que es una reproducción gráfica de lo que es el proyecto, entendiendo el proyecto el conjunto de actuaciones que tienen lugar desde su origen, su génesis, pasando por toda la tramitación intermedia. Es importante que todos sepáis lo que hacemos, por qué lo hacemos y quién decide lo que tiene que hacerse, y una segunda parte ya con una definición gráfica de las actuaciones pormenorizadas para cada uno de los 8 tramos que componen esta primera fase del proyecto del Parque Fluvial del Ebro. Ya ha habido una reunión anterior en la que yo personalmente transmití pormenorizadamente la ejecución de las actuaciones, donde se quitan motas, donde se recupera espacio al río, donde se construyen aviones. Todo eso ya se dijo. Obviamente, pues no estuvo todo el mundo que le hubiese gustado estar y que hoy a lo mejor está aquí, pero hay que decir que ya se produjo esa reunión informativa y, como digo, no son preceptivas por ley, pero a petición del alcalde, que quiso que hubiera una explicación directa, vinimos y lo explicamos. Entonces, hecho ya esta pequeña introducción, si me permiten, voy a empezar a explicar con la pantalla, con el PowerPoint, el convenio que se realiza entre 2 administraciones intervinientes, además del ayuntamiento. Pero el convenio se firma formalmente entre el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Medio Ambiente, y se firma también por lo que es el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, que en aquellos tiempos pues es el que estaba vigente. Y en ese sentido, en septiembre de 2008, hay una respuesta por parte del órgano ambiental competente, es decir, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que nos dice que el proyecto sí tiene que ser sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. También en el mismo documento nos da determinadas directrices, condiciones, elementos que debe de incorporar el proyecto, que es lo que llamamos amplitud y nivel de detalle. En junio de 2009 remitimos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el proyecto básico y lo que es ya el estudio de evaluación de impacto ambiental. En diciembre de 2011 el Ministerio emite lo que es el Sancta Sanctorum, valga la expresión, para poder ejecutar un proyecto, que es la declaración de impacto ambiental. Y es favorable. Mientras no se tenga esta guía, declaración de impacto ambiental favorable, no se puede llevar a cabo un proyecto que tiene afección o posibles afecciones sobre un medio natural. Bueno, pues a ver si ahora tenemos dinero y llevamos a cabo el tan esperado proyecto. La crisis, los fondos del Ministerio, se nos dice que no tenemos dinero para hacer el proyecto, con lo cual ahí se nos para todo. Tenemos todo tramitado, todo bendecido, un proyecto estupendo, con el alcance que tiene, pero ahora ya nos dicen que el convenio se resuelve. En el transcurso del 2015 se nos traslada también del Ministerio. ¿Qué?
con objeto de poder dar cumplimiento a las actuaciones contempladas en el proyecto del extinto convenio, porque ya está caducado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decide acometer unilateralmente, es decir, las reglas del juego del 80-20 desaparecen y el Ministerio dice: tengo dinero, yo lo hacemos. Cantabria no va a poder hacerlo, pero yo sí pongo dinero. En cuanto a la creación de una senda, queremos que haya una senda donde el paseante pueda pasear lúdicamente, vislumbrando el río, desde la carretera en Matamorosa hasta la desembocadura con el Ebro. La misma senda se recoge en la fase primera. Hasta ahora todo es un copia-pega, todo es prácticamente, si no exactamente, prácticamente similar, o idéntico. Construcción de humedales, también los ejecutamos en esta primera fase. ¿Y qué es lo que no ejecutamos en la primera fase? Pues aquello que entendemos que puede ser aplazado para una segunda fase si hay oportunidad económica, pero que, bueno, de cara a lo que son los objetivos importantes, principales, de un proyecto que tiene como... Y además, ¿qué sentido tiene lo que habéis hecho? Tanta explicación, queremos saber qué sentido tiene. Posteriormente a la explicación, habrá un turno de preguntas. Entonces, de una forma ordenada, vamos a hacer las consultas y quedamos en futuro. Pero por favor, os pido por favor que dejemos al interviniente que siga su exposición. Sí, pero que los demás también queremos hablar, que es que esto no... Después, insisto, después hablamos de las preguntas. Yo, obviamente, vengo aquí a explicar en lo que es el marco de una reunión informativa, porque alguien puede tener dudas de que el proyecto no está tramitado adecuadamente, de que no se han seguido las garantías que establece la ley. Pues eso es muy importante que lo sepan ustedes, porque aquí no hay nada que se haya tramitado mal y ningún tipo de ocultismo. Eso es lo primero que tienen que saber. Luego, cuando llegue el turno de ruegos y preguntas, yo responderé a todo aquello que me planteen, respetando la opinión que cada uno pueda tener de lo que es el proyecto y a lo que da respuesta. El proyecto se desarrolla en los términos de Reynosa, Campo del Medio y un poquito en Campo de Suso. Está dividido en 8 sectores y tiene una longitud total de 4.716 metros. Aquí están los 8 sectores. El primer sector abarca desde la cantera de Matamorosa hasta un poco antes de la pista que hay de aeromodelismo, si conocen la zona. El sector 2, donde termina el 1, y se prolonga hasta más o menos donde están los acopios, las montañas de acopios de áridos y gravas. Hay un pequeño tramo, el sector 3 también, justo enfrente de esa zona. El tramo 4, desde ahí hasta el puente del ferrocarril. El tramo 5, desde el puente del ferrocarril hasta la antigua pasarela de acceso a la Cenemesa, que ahora se ha adaptado como pasarela peatonal. El tramo 6, desde ahí hasta el puente de Julióbriga. El 7, desde el puente de Julióbriga o acceso al Sigüenor hasta el final de los bloques de viviendas de la Casa de la Naval. Y el tramo 8, desde este punto hasta la desembocadura. Pero, perdone, si eso... En Matamorosa, sí. Con la cantera que tenemos ahí, las bases, ¿ese dinero para qué? En concepto de que si lo primero que tenían que hacer ustedes era limpiar el río. Una vez a limpiar el río, se podían haber ahorrado ustedes muchísimos millones. Para usted, ¿qué es limpiar el río? Limpiar el río. ¿Lo puede definir? Porque vivo en Matamoros y paseo mucho por ahí. ¿Qué es para usted limpiar el río? Limpiar el río es quitar toda la mierda que hay tirada al río. Bueno. Lanzando por basuras, la cantera, etcétera, etcétera. Los árboles y muchas más cosas. Sí, árboles dentro del norte. Sí. No, pero es que ahí en las casas de Líjar, la Villa Naval es una selva. Es menor, la calle Julióbriga, y el final de la urbanización de las casas de la Naval. Ese tramo tiene una longitud de casi 600 metros. Y ahí proponemos los tipos de actuaciones. En 2 cosas. Una zona que está situada más alta a la cota de lo que es la urbanización, las casas y los garajes, que tendrá un tratamiento más urbano, y otra zona situada junto a la orilla del río. Y esa va a tener un tratamiento más acorde con lo que es pues, el ámbito, el medio natural en el que se desarrolla también la obra, que es el río. Propuesta de actuaciones. Seguimos con el camino peatonal de Gravillos.
derecha para reforzar el bosque de ribera. Reperfilamos la orilla izquierda, la damos forma. Aportamos tierras para conformar un talud entre el camino peatonal y el muro de gaviones que está diseñado en la margen izquierda en todo ese sector. Luego lo veremos en los dibujos mejor, cómo está diseñado. Muro de gaviones, viendo la construcción para defensa entre avenidas. Plantamos árboles también en la margen izquierda, la orilla izquierda, plantamos los taludes. El mobiliario existente se recupera, se reinstala en lo posible, obviamente. La pista polideportiva, los usos polideportivos difícilmente, pero bueno, todo lo que son, de todo ese mobiliario urbano, de lo que es el recorrido de la senda de la tercera edad, como queramos llamarla, pues lo que se pueda se recuperará. ¿Y el parque infantil? ¿Perdón? ¿El parque infantil? Bueno, todos los elementos del parque infantil también se recuperarán, y el parque infantil pues ya se reubicará en otra zona próxima, no a lo mejor donde está ahora. Bueno, vamos a seguir explicando para que lo veamos, ¿eh? Aquí también hay una actuación importante para mejorar la seguridad, además de los gaviones, que el río, en una gran longitud, va a ser abierto. Es decir, vamos a excavar la margen izquierda y vamos a darle más espacio. En concreto, y tomando como referencia el puente de Artesa Sirenor, entre estos dos puntos, en una longitud de 70 metros, el cauce se ensancha del orden de 16 metros. Lo mismo de aquí hasta el final de la última casa. ¿A la margen izquierda o a la margen derecha? Margen izquierda. Entonces habrá más humedad. Margen izquierda. ¿Y por qué no la derecha? Luego seguimos hablando. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues ahora todo el mundo me podía preguntar ¿y por qué no? Mil cosas. Pero vamos a explicar el proyecto, lo que está puesto. Luego, todo obedece a una serie de consecuencias y razonamientos y posibilidades. Por lo tanto, ya vemos que hay dos tramos de 70 y otro de 155 metros, al final de los 125 metros, donde el río lo ensanchamos sustancialmente, 16 metros, por la margen izquierda. Aquí estamos ya en lo que es el final, la última casa, el último bloque, el bloque 6, 5, 4, 3, continuación. Y aquí vemos cómo, tanto en esta diapositiva anterior como en la nueva, pues quedan habilitados, marcados con recuadros, una serie de espacios aprovechables. Bueno, el objeto del proyecto no es definir exactamente qué va y cómo va, sino de dejarlos habilitados. Y el mobiliario urbano que se rescate, pues ya de acuerdo con el ayuntamiento veremos dónde se coloca y de qué manera. Pero todo esto son posibilidades que deja el proyecto del lado entre los gaviones y la fachada de las casas. De los gaviones al río va a haber una actuación en la que el gavión va a estar relleno de tierras, no hasta su coronación, pero prácticamente, y tendremos una senda fluvial y un tratamiento de la margen pues acorde con lo que es un paseo de ribera al lado del río. Es decir, el gavión también establece una separación, una diferencia entre lo que es el tratamiento de índole más medioambiental de lo que es una zona más urbana. Habrá quien le guste, habrá quien no, habrá quien prefiera un paseo fluvial teniendo como escenario las fachadas de las casas de la naval, otros dirán que no, que mejor enredarse un poco. Pues bueno, todo respetable, pero el proyecto lo que tiene aprobado es esta solución. Aquí tenemos una sección tipo de lo que sería la avenida de la Naval, las casas de Valle, lo recordar, así están detrás, y estos son los nuevos bloques de viviendas. Entonces, aquí
no se ve muy bien, pero yo lo voy a cantar. Aquí es donde tenemos ya el avión reproduciendo la altura que en estos momentos está hecha. La altura que tenemos ahora, salvo un tramo en frente del bloque 6, que tiene una sobrelevación, el resto de la actuación se ha dejado a esta altura. Esta es la altura, hablando de cotas, sabemos lo que son las cotas, menos está a 860 y pico, si no recuerdo mal, eso lo pone en la estación de ferrocarriles y en otros sitios. Pues bueno, la cota con relación al nivel del mar que tendría, que tiene la actual defensa de Gaviones es la 847, 847 sobre el nivel del mar. Muy bien. Hemos hecho este ejercicio de encaje, de estudio de cotas, para ver qué impacto puede tener esa defensa sobre las vistas de las casas colindantes. Las plantas bajas de las casas de la naval no tienen el suelo a lo que sería el nivel del camino, sino que están un poco más elevadas. Eso lo sabemos todos. Pues tomando como referencia el nivel del suelo de las plantas bajas, esa cota es 846, perdón. La actual coronación de los gaviones a la cota 848 está a 1 metro por encima del nivel del suelo de las plantas bajas. Es mentira. Bueno, pues usted, el que ha dicho que es mentira, cuando le plazca, me remite formalmente un documento en el cual se demuestre que lo que yo digo es mentira. ¿Vale? No voy a admitir más interrupciones de que eso no es mentira. Esto es un estudio, una toma de datos, un análisis técnico riguroso. Quien diga que es mentira o no esté de acuerdo, me lo tendrá que demostrar. Porque su palabra, ¿usted por qué dice que es mentira? Yo le pregunto. ¿Cómo? ¿Por qué? Yendo allí lo que se ve. Yendo allí se ve, desde dentro de la casa. Desde dentro de la casa y desde fuera. Estoy hablando de lo que es la coronación generalizada, que no los primeros tramos de la última casa, que eso ya he dicho yo de entrada que están más elevados. Entonces, teniendo en cuenta que la 846 es el nivel del suelo y la 847 es el nivel de coronación del avión, una persona de estatura media, cuya visual de los ojos fácilmente estará a 1,5 metros del suelo, cuando mira, está mirando medio metro por encima del avión. Y nos ha tapiado las ventanas. Mi casa queda a 6 metros de donde me han puesto el avión. Bueno, si no recuerdo mal, la zona más próxima son 10 metros, que no 6. Bueno, es igual, que es que lo estoy diciendo. Bueno, es igual. Bueno, yo aquí les estoy hablando de lo que son los resultados de la toma de datos. Yo ya he estado hablando de 2 informaciones públicas. He estado hablando en el Boletín Oficial del Estado. Tenemos la obligación de leer ese boletín todos los días. Luego, bueno, ese es el mecanismo. A ver, ese es el mecanismo legal de la ley. Pero es que, perdón, y yo lo he dicho aquí, con independencia de que en las administraciones promotoras y en el ayuntamiento existía el proyecto, es que aquí se ha dado una reunión informativa adicional a lo que establece la propia legislación. Aquí. En la Casa de la Cultura. Pero no he no dicho se nada. habla de las aviones, ¿A quién se le ha comunicado? Al alcalde, los concejales y la... Por favor, yo pediría que acabásemos. Muy bien. Estas plantaciones que se efectúan tanto en una margen como la otra. Y llegaríamos ya a lo que es el final de la actuación. Bueno, dicho esto, las cotas que en estos momentos tienen los aviones controvertidas, y yo respeto la opinión de todos, obedecen a unos cálculos hidráulicos
llevados a cabo en los años 2011-2012 con las metodologías de cálculo mejores, más modernas, disponibles en el momento. Se tratan de unos modelos que llamamos unidimensionales. Si hay alguien aquí en esta sala, GRAS, porque tenga la referencia, que estudian el comportamiento del río en una dirección. Y en esos modelos pues, nos dan unas alturas de las avenidas importantes, alturas que tienen que no ser superadas. Por lo tanto, la cota que tiene nuestra defensa no ha de ser inferior a esa altura si queremos que se defienda el objetivo pretendido, ni siquiera igual. Todo diseño de obra estructural en la edificación, en la hidráulica, no puede ser de otra manera, conlleva un resguardo. Como una de las quejas que se me ha trasladado formalmente es que este estudio en estos momentos se ve superado por la aparición de nuevas metodologías que dan más precisión, pues nos hemos tomado el trabajo de llevar a cabo un análisis de la zona con lo que se llaman modelos bidimensionales, que tienen en cuenta el transporte del flujo y longitudinal aguas abajo. De modo muy rápido les voy a indicar algunas de las virtudes de la metodología, luego voy, como digo, a ver si existe ahí una problemática o no actual, ver la efectividad o no de esa actuación propuesta, y luego otro de mis objetivos es ver si los niveles de agua serían superiores o inferiores para ver si hay alguna opción o no de reducir ese umbral, ese nivel de los gaviones, ¿vale? Eso es lo que a mí se me ha planteado, y es lo que intento o voy a intentar resolver con la exposición. Entonces, bueno, en primer lugar decir, bueno, pues que el modelo, a diferencia del anterior, pues es un modelo mucho más preciso, en este caso es bidimensional, que quiere decirse pues que, bueno, reproduce mejor o con mayor precisión los comportamientos del río, sobre todo en zonas de confluencia, como sería nuestro caso. ¿Por qué no se aplicó esta metodología previamente en el proyecto? Bueno, pues no se aplicó porque hasta el 2014 no disponíamos de una herramienta fundamental que son la cartografía de detalle, que ahora ya se dispone. ¿En qué consiste esa cartografía de detalle? Pues consiste en que para cada metro cuadrado tenemos una cota muy precisa de terreno, tanto en el cauce como fuera de ellos, incluso en lo que es la altura de las edificaciones existentes. Igual que se hizo en el modelo anterior, también se meten, pues bueno, pues todas las obras lineales como pueden ser muros existentes. Vamos a introducir también los elementos puntuales que existen en ese cauce, que serían nuestros puentes en ese modelo, y con todo ello, bueno, pues tenemos al final un modelo matemático que tiene, bueno, pues más en torno a 3 millones de elementos con todos sus datos detallados de cota, propiedades de terreno, etcétera, etcétera. Entonces eso es un poco la base de nuestros cálculos. ¿Qué otra mejora o avance hemos introducido respecto al modelo inicial? Pues bueno, lo que ven aquí. En lugar de meter un caudal constante con el río, realmente cuando llueve va aumentando esa intensidad y disminuye. Bueno, pues para tener en cuenta ese efecto laminador, tanto de las actuaciones como del tipo de lluvia, se ha introducido, bueno, pues unos caudales variables a lo largo del tiempo en el río. Y además se han utilizado las últimas tecnologías para decir qué caudal va a pasar por ese río de la zona donde tenemos la edificación, ¿vale? Al menos van a tener ustedes 4 años, 5 años, sin que se produzca esa inundación, incluso más, porque esto es un tema estadístico. Ahora bien, si introducimos caudales de 10 años de periodo de retorno, a mí en el modelo me sale que hay ya zonas delicadas donde se empieza a introducir caudal, circula por las calles e incluso podría llegar a conectarse con el río Ebro. No sé si lo han visto alguna vez, no lo han visto ninguna vez. El modelo corrobora que efectivamente para 10 años, es decir, que una vez aproximadamente cada 10 años
van a sufrir inundaciones. ¿Qué es lo que digo yo cuando doy a veces clase a mis alumnos? El tema de la memoria histórica, que uno olvida muy rápidamente lo malo, que si una cosa no ha pasado en 3 años, ya no pasa nunca jamás. Igual aquí no ha pasado nunca, ¿eh? Ahora, si no ha pasado nunca, yo me preocuparía porque pasará muy próximamente, porque la estadística al final sucede. 100 años de periodo de retorno, vuelve a suceder lo mismo y además aquí ven unos colores un poquito más oscuros. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir que ahí tienen alturas de más de 1 metro de agua. Eso es muy peligroso, ¿eh? Desde el punto de vista de la protección frente a personas. Bueno, vamos a la situación futura. Situación propuesta, la que propone ese proyecto, pues ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es introducir esa famosa línea de gaviones, lo ven ahí dibujados, y ver qué es lo que sucede con ello. ¿Qué sucede con ello? Bueno, pues que si simulamos, en este caso, evidentemente para 10 años es cuando se empezaba a producir el desbordamiento, tampoco se produciría en este caso, pero incluso para periodos de retorno más altos, es decir, hasta 100 años, vemos que perfectamente los gaviones están delimitando el flujo del agua, con lo cual no se produciría sobreelevación, toda la zona queda perfectamente protegida y lo que sí que empieza a producirse es un pequeño desbordamiento en la margen derecha. ¿De acuerdo? Si seguimos con caudales más altos, pues sigue funcionando perfectamente la línea de gaviones y lo que sucede es que todo el polígono que está enfrentado pues comenzaría a inundarse por todas sus calles. Están haciendo un desastre en todo campo. En todo campo. Perdón por la expresión En todo campo. que levanta los ánimos. Sí, porque se está riendo de la gente a la cara. No, sí. Sí, se está riendo de la gente a la cara. Bueno, seguimos. El tema de plantear una defensa. Lleva 2 horas, ¿eh? 2 horas y pico. Está respondiendo las preguntas. Pues una reunión informativa. Señores, ¿qué quieren que les diga? Lo que hay ya lo hemos visto y no estamos de acuerdo con los gaviones. Bueno, Tenemos que ensanchar eso al final, las propuestas, ese es el resumen, pero la reunión informativa primero hay que explicar y dar respuesta a las preguntas. Lorenzo, sí. A ver, en el ayuntamiento ha estado expuesto un cartel, y en el ayuntamiento, un cartel de que el anuncio del boletín ha sido expuesto durante los correspondientes días. Tenemos los certificados. Es decir, en el tablón del ayuntamiento se ha dicho, además en el boletín, que ese proyecto estaba redactado y se habría un periodo de información pública. Es decir, a nivel local sí se ha dado traslado. O sea, que no nos avisa el ayuntamiento. Un momento. Un momento no. A ver, dice Eso no es así de cierto de todo, ¿vale? Lógicamente se ha dicho antes que el ayuntamiento ha puesto a disposición de la Confederación los terrenos, porque ¿qué otra cosa podríamos hacer? Un proyecto bendecido, con todas las bendiciones, pues lógicamente nosotros que pretendíamos, y lo hemos demandado continuamente, y además es una petición unánime de todos los vecinos, que tenemos peligro de inundación de la avenida Naval, nosotros ante un proyecto que iba a dar una exclusión a esa posible inundación, ya en el año 2008, y no estaba el alcalde, pero voté a favor, porque fue por unanimidad de todos los concejales, pusimos a disposición de la Confederación un terreno para tratar de, con un proyecto el más adecuado. Yo no entiendo y presentaron el proyecto, pero si es el proyecto, no, perdón un segundito. Lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento, antes de hacer el proyecto, haber hecho esta reunión, haber cogido lo mejor de lo que diga cada gente y con eso se hace el proyecto. Y no estropear un barrio entero. Eso es lo que hay que hacer. Los proyectos, mira, ha habido en Luxemburgo que ha habido unos problemas del hospe por no consultar con el ayuntamiento, pero cuando se hace un proyecto en un pueblo se consulta con el pueblo y después se hace el proyecto. Nosotros hemos propuesto como ayuntamiento una demanda ciudadana, quizás de usted no, pero del resto de mucha gente sí, porque eso es lo que me trasladaron. Y en el año 2013, día de Nochebuena, yo estuve allí presente, y creo que desde muchos puntos estamos aquí también,
Sí, Y ¿por fue un dónde se momento inundó? muy delicado. ¿Por dónde se inundó? Fue un momento muy delicado. Ha habido otros momentos que incluso el agua ha intentado entrar en la avenida Naval. Eso lo recordamos ¿Pero todos. por dónde? ¿Por Eso lo dónde? recordamos ¿Por todos. dónde? Bueno, Chemi? entonces, vamos a ver. hombre, que Entonces, no. el ayuntamiento, No, lo que que me llevo propone, 47 años lo que viviendo allí y propone me ha a la salido un cambio congregación, por encima. lo que propone la congregación